Bueno, es un gusto saludar a todos y todas en esta clase espejo que surge de la colaboración entre la Universidad del Sinú, la Universidad de Bogotá, Colombia, y la Universidad Nacional del Nordeste, desde el espacio de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Como sabemos, la colaboración entre universidades puede ser un motor de innovación y un puente hacia la construcción de un conocimiento más amplio y significativo para ambas regiones. Es por esto que estoy segura de que el día de hoy va a ser simplemente el preámbulo de muchos encuentros más. Hoy esperamos recuperar las implicancias tanto del teatro como de la literatura en general, diría yo, sobre el mundo del derecho, para allanar la dimensión dramática de la justicia a través de las formas del proceso, presente ya en obras tan antiguas como la Biblia, las tragedias griegas, hasta Balzac, Dostoyevsky o Melville, donde ya encontramos señales históricas del cruce entre juristas y literatos. Quisiera agradecer especialmente a la doctora Tania Massa Chamorro por su predisposición y energía para gestionar una propuesta en conjunto y celebrar la participación de estudiantes tanto de nuestra universidad como de las universidades colombianas, y el intercambio colectivo que se pueda dar. Luego de la clase de Cristian, vamos a abrir el espacio a preguntas o intervenciones, de modo que aquellos que quieran también intervenir pueden dejar sus comentarios en el chat para luego leerlos al final de la clase. Y por último, quisiera presentar al profesor, eh, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha dirigido grupos de investigación en la Universidad de Buenos Aires, dictado charlas, seminarios y conferencias en Italia, España, México, Brasil y Argentina. Ha coordinado junto a Gonzalo Aguirre el libro Juicio, Proceso y Drama, ensayo sobre estética del derecho, publicado por la editorial Aldina, y ha dirigido la edición de Lo Incorpóreo, la primera traducción de Alessandro Fersen, publicado por la editorial Hecht Libros. Integra también el Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura de la Universidad del Comahue y actualmente es funcionario de un tribunal porteño y profesor adjunto en la UCES. Cuando quieras, Cristian. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lucía, Tania, y bueno, y gracias por participar a todos los presentes de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad del Sinú y de la Universidad de Bogotá. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y muy curioso por saber que surge este intercambio. Sí, largo con cauciones. La preparación de la charla la hice empezando por escribir cauciones sobre lo que iba a hablar y creo que no voy a hablar de otra cosa. En las formales, en principio, si les diese ponerse cámara, a mí me las hace un poco más fácil para que no se me haga tan un programa de radio, pero si no tomo un tono radial sin ningún problema. Así como además están en otra frontera, capaz que leyéndoles la cara me doy cuenta si me estoy pasando de porteño, que es algo que me pasa a menudo, que hablo en un español muy de mi barrio, o cualquier otro defecto. Capaz que algo su cara me los adelanta. Si no, de todos modos, si no llego a ver un mensaje en el chat o algo, me avisan nomás o tiran la manito o hablan directamente como si estuviésemos compartiendo un espacio. Lo que les voy a comentar es más una interpretación transdisciplinaria del fenómeno jurídico que el saldo de una investigación efectuada bajo el canon científico o el canon académico. Es más una lectura del fenómeno del arte jurídico hecha desde el picapedreo en un tribunal los últimos 20 años, cruzado con años de hacer teatro y de compartir con amigos y otros profes lecturas.
Eh, Así que va a haber referencias, algunas las haré explícitas, otras las notarán, y si alguno la quiere, si me dicen esto de dónde sale, les diré qué tanto es de propia fabricación, dónde hay robo, dónde hay collage, pero en general casi todas las referencias que vaya haciendo van a ser espurias, ¿no? Van a estar, en tanto que retiradas de su contexto, probablemente suenen raros para quien esté empapado en cualquiera de las referencias. Eso en algunos casos lo vamos a poder ajustar y en otros dependeremos de qué tanto comulguen con mi lectura. Eh, con Gonzalo Aguirre, a quien mencionó Lucía, que espero que en próximas aventuras de Clases Espejo lo conozcan, más pronto que tarde, eh, es un gran profesor, pero un gigante profesor, un encanto de hombre, un encantador como docente. Hace unos años editamos este libro que mencionó Lucía, se llama Juicio, Proceso y Drama, que no sé si ven ahí que dice ensayos sobre estética y filosofía del derecho. No sé si queda el derecho o invertido en la pantalla. Y veníamos trabajando en un área epistémica a la que no sabíamos muy bien qué nombre ponerle. En el momento cuando ensayamos el subtítulo pusimos ensayo sobre filosofía y estética del derecho. Nos pareció un montón hablar de estética del derecho, entonces invertimos, pusimos ensayo sobre estética y filosofía del derecho, pero desde hace unos años para acá hablamos abiertamente de que lo que hacemos es estética del derecho. Y no como una rama de la filosofía jurídica, sino como un área epistémica, si se quiere, con cierta autonomía, sin independencia de la filosofía jurídica. Gonzalo, cuando habla de la estética del derecho, hace una lectura que con suerte se parece un poco a la que hago yo, pero como es bastante libre y, y se toma licencias en relación al canon académico, me permito contarles la mía. Trabajamos en la observación del arte jurídico más como un oficio que como una ciencia. Personalmente eh, un poco no creo y bastante no me interesa el derecho como ciencia, me interesa como oficio, como práctica. Y me interesa observarlo a la manera de evocando los performers de Grotowski. No sé si alguno de ustedes tiene formación en teatro, les interesa el teatro, han ido al teatro. Otra de las cauciones, no sé qué formación tienen, así que es muy probable que en algunos casos me pase de obvio y en otros me pase de sofisticado. Cualquier cosa me avisan y vamos corrigiendo. Jerzy Grotowski fue uno de los grandes maestros de teatro del siglo XX. Eh, Trabajó generando espectáculos para un público durante la mitad de su carrera y la otra mitad se embarcó en un proceso de investigación en relación al trabajo del performer que no dio resultados públicos. Y trabajaba con textos antiguos, con prácticas rituales y con un orden de la sabiduría que se parece más al pensamiento presocrático y a las técnicas teatrales contemporáneas. Él hablaba, evocando los conocimientos del teatro oriental, de que el performer tenía que ser pasivo en la acción y activo en la mirada, al revés de lo que habitualmente suele entenderse que es el deber del actor. O sea, receptivo en la acción de un modo sensible y presente en la mirada de forma de poder distinguir aquello que se revela. Ese mismo doble canon es el que nos invito, si quisieran mirar la práctica jurídica desde una perspectiva de la estética del derecho. Tampoco creo en la estética del derecho como un área ordenada de desarrollo del conocimiento científico. Eh, si no, yo les digo, como un oficio más parecido a la carpintería, al hacer del artesano, como un oficio casi si quiere en sentido ritual, apostando a que en lo que hacemos como gente de derecho es trabajar con algo del orden de lo sagrado, en la medida que las
relaciones sobre las que operamos son aquellas en las que está en juego la propiedad, la salud, la vida, la libertad, eh, los pactos de las personas, en la medida en que aquello fundamental, aquello insacrificable de las personas está en juego cuando establecemos relaciones jurídicas, hay algo, si no religioso, por lo menos pre-religioso, sacro en el trabajo que hacemos. O por lo menos apuesto a ello. No quita que en el cotidiano esto se vuelva difícil de distinguir, pero creo que vale la pena tratar de mantenerlo sobre el tapete. Lo vamos a ver, esto es algo que también está en común, entiendo que es común con el derecho, con el teatro. El teatro también juega con lo sagrado, también juega con lo insacrificable. En general, un drama sucede en escena cuando algo que no se quisiera perder, sobre todo en las tragedias, ¿no? En las grandes tragedias, pero también se puede ver en las comedias, cuando algo que no se quisiera perder está en juego. A ver, cuando digo sacro hablo del doble juego de lo insacrificable y de aquello que expresa en el discontinuo de la vida la continuidad del ser. Acá estoy haciendo un collage de más de un autor. Rodolfo Kusch, un pensador argentino, propone ver a lo sagrado, como más allá de la esfera religiosa, eh, como aquello que no se está dispuesto a perder a cambio de nada. Sea un objeto, sea una persona, sea una relación, y que se revela frente al sacrificio. Entonces no es aquello lo que se sacrifica, lo sagrado, sino lo que se sacrifica es justamente eh, lo que se pierde en pos de defender aquello que es imperdible. Entiendo que si rascan en el contenido de su constitución, como si lo hacemos nosotros con la nuestra, van a encontrar una serie de bienes que son el denominador común de lo que es sagrado para cada uno de los pueblos. Y si tratan de reducir las obras de teatro o las literarias a sus grandes temas, van a encontrar relaciones, objetos o prácticas que para los personajes que suelen ocupar el desarrollo de una obra son insacrificables. Además, estos objetos, estas personas, estas relaciones, la experiencia de ellos es anecdótica. ¿Qué quiero decir con esto? Y con la experiencia de la parte uno vuelve sensible a un todo. A ver, es la diferencia entre un beso casual y un beso de amor. Un beso de amor es el mismo acto, pero un beso de amor expresa una sensación que es mucho más abarcativa que la experiencia en el aquí y ahora, y un beso al paso no dice mucho. Sería un beso sagrado y un beso profano. Lo mismo les puedo decir, lo pueden buscar en la música, lo pueden buscar eh, en sus objetos predilectos y desde luego en las dimensiones de su persona, ¿no? En su salud, en su propiedad, en su libertad, en su vida. Hay, por lo menos en filosofía contemporánea, una tendencia a ver cierto retroceso de lo sagrado, que se verifica en el aumento de la desidia, en donde todo parecería más o menos sacrificable, o el porcentaje de lo que es sacrificable aumenta, y donde la experiencia de un objeto, de una práctica o de una relación no expresa mucho más que lo inmediato de su consumo, donde no hay algo incorpóreo en juego que se revela a partir de su experiencia, como si hubiese con el tiempo cada vez menos besos de amor. Eh, Cada vez fuese más difícil detectar o volver sensible, si uno está más o menos acomodado, qué es aquello que la Constitución garantiza. Esto, desde luego, la falta o el peligro lo vuelve mucho más sensible, ¿no? Me refiero que la insensibilidad se verifica en aquellos lugares en donde el sacrificio o el riesgo a perder esos bienes no es palpable.
Ustedes avisen que yo estoy hablando en la soledad de mi casa y sin eco. Respondiendo quizás a algo que habías preguntado, Cristian, entiendo que Tania es profesora de teatro, sí, en una facultad de Derecho. Digo, para ponerte un poco a tono de la audiencia. Pero el grueso de ustedes son alumnas de Derecho, de Teatro. Yo creo que la mayoría acá somos de la Facultad de Derecho, pero bueno, con afinidades artísticas, más en el caso de Tania. Bueno, ahora está teniendo problemas de sonido, supongo que por eso no puede conversar, pero Bueno, para... pero Tania tiene un pie en el Derecho y un pie en el Teatro. Así es, entiendo que sí. Enhorabuena. Bueno, Tania, cualquier cosa me decís. Yo sigo avanzando, porque si no deja de ser una lectura del mundo jurídico y del mundo teatral, habiendo otras posibles. Les digo, el fulcro sobre el que se desarrolla la práctica teatral y la práctica jurídica, por lo menos en 30.000 metros. Aló, hola, hola. Hola, Tania. Hola, ¿me escucha? Fuerte y claro. Vale, listo. No, gracias. Gracias, disculpen un poquito los sonidos, las cosas, pero hoy me tocó venirme para acá, estoy en mi casa, estoy en una comunidad en la que yo trabajo, el área precisamente de violencia de género y de desplazamiento forzado. Estoy en una comunidad y no alcancé a llegar a mi casa. Eh, Como le comentó la doctora Lucía, yo soy abogada, pero también tengo una formación en arte dramático. En lo que estabas hablando de Grotowski, para mí es maravilloso, porque precisamente lo que hacemos en la comunidad es trabajar la parte corporal imbricada con los derechos humanos. O sea, tomamos las historias de ellos como desplazados y como víctimas y hacemos historias, tejemos una especie de historias, un tejido dramatúrgico alrededor de las historias de ellos como catarsis y las combinamos para hacer performancias y además de eso le damos una formación en derechos humanos a la comunidad, en todas las cosas que ellos necesiten um, para hacer valer sus derechos, también lo hacemos. Buenísimo. Compartimos palos entonces, diría, en la porteña. Sigo. ¿Cómo dice, doctor? ¿Cómo? Compartimos amores, que compartimos pasiones. Les decía, el trabajo que estamos armando con Gonzalo y con un grupo de amigos, trabajamos con una batería de nociones, de conceptos. Uno de ellos, el que tenemos un poco más desarrollado, es el de drama, que es sobre un concepto sobre el que hice mi doctorado. La tesis la escribí sobre un concepto de drama común al teatro y a la filosofía. Pero después, trabajando con amigos, encontramos un concepto común de drama, tanto en la filosofía y al teatro como al derecho. Hay un texto de Nietzsche que se llama El caso Wagner, que es uno de los últimos textos que escribió Nietzsche antes de quedar entregado al silencio literario, de pasar 10 años en un hospicio sin casi decir palabra, que es como un panfleto contra Wagner. Wagner ya había muerto hacía como 4 o 5 años. Pero un poco sosteniendo su identidad y otro poco dando una mirada sobre el fenómeno teatral o musical dominante de la época, armaba una crítica contra ese referente que seguía dominando la escena de su época. Y en una de las 3 notas al pie de página, la primera que tiene ese texto, hace como su última actividad, su último gesto como filólogo. Nietzsche dice, Wagner no entiende qué es el concepto de drama, como no lo entienden los filósofos contemporáneos, y lo tendría que entender mejor. Drama, dice, no es acción, drama es acontecimiento. Y drama no es cualquier tipo de acontecimiento, sino aquellos acontecimientos sagrados, que cuentan la historia del lugar,
y que tienden a repetirse, en donde justamente no hay acción, porque la acción está desplazada a antes de la escena o al detrás de la escena. Para quienes no son públicos de teatro. En las tragedias antiguas, la acción no dominaba la escena. Lo que se veía en escena era la reacción a aquello que había pasado obscenamente, en el sentido de fuera de la escena. Edipo Rey, por ejemplo, no empieza ni con el asesinato del padre, ni el desafío, ni la derrota de la esfinge, ni el casamiento con la madre, sino que empieza cuando todo eso ya sucedió, y lo que se ve en Edipo Rey es qué hace Edipo para tratar de encontrar a quién mató al padre, quién mató a Layo, el emperador anterior, y así tratar de detener la peste en la polis, en Tebas. Es una reacción lo que se ve en escena. Y este signo dramático de ubicar en escena la reacción y no la acción, el acontecimiento, o el qué hacer con el acontecimiento, signa un poco la historia del teatro, aunque es particularmente evidente en las tragedias antiguas. Hamlet, por tomar otro referente enorme de la historia del teatro, la obra comienza con el rey, con el padre muerto ya. Y lo que hace Hamlet es operar a partir de ese acontecimiento que justifica el desarrollo de la obra. El teatro muestra reacciones, expresa reacciones. Y esas reacciones a acontecimientos, esas contraefectuaciones, son los acontecimientos dramáticos que interesan tanto al teatro como, creo yo, al derecho. En el caso de ambas prácticas, creo que tanto el teatro como el derecho trabajan con reacciones a acontecimientos que ponen algo de lo sagrado en juego. En el caso del derecho, como les decía, la historia de los derechos humanos es la historia del reconocimiento laico de lo sagrado. Y el carácter reactivo de los acontecimientos que interesan al derecho lo pueden ver si si listan los géneros. Cuando se legisla, lo que se hace es reaccionar a un acontecimiento posible. Como esto puede pasar, reacciono ante la posibilidad de que aquello suceda y legislo, regulo o elaboro una política pública para tratar de regular o contener ese drama que no ocurrió pero que podría ocurrir. Entonces, lo que interesa en términos legislativos, en términos jurídicos, es anticiparse a un acontecimiento posible. Cuando se juzga, lo que se hace es reaccionar a un acontecimiento pasado o tratar de ordenar o regular un acontecimiento que ya sucedió. Cuando se contrata, lo que se busca es reaccionar frente al deseo de un acontecimiento deseado. Cuando se ve un acontecimiento inevitable, también hay reacciones jurídicas posibles. Cuando puede venir un tsunami o viene una desgracia o algo, la reacción jurídica puede ser la anunciación, anunciar que eso va a suceder. Así como si se van del campo del derecho positivo y pasan, si quieren, a una concepción más amplia del derecho que incluya las leyes de la naturaleza, no solamente las leyes causales, las leyes de composición, de alguna manera, también son reactivas. Reaccionan a la necesidad de anticipar una repetición, un patrón. El asunto, tanto en el derecho por lo menos en sentido positivo, como habitualmente lo entendemos nosotros dentro de la práctica jurídica, como en el teatro, no es controlar lo que pasa. Cuando una obra de teatro la ensayan y se busca controlar lo que pasa, y se lo tiene efectivamente controlado, en general lo que se ve en escena no está bueno, está muerto en vida. Son meras repeticiones de diálogo. Porque alguien dice, yo te amo, pero no está reaccionando al amor que siente. O no me mates, pero no está reaccionando al peligro de que su vida está en riesgo. Cuando el teatro funciona, lo que se dice es reactivo a algo que está más allá de los textos que se enuncian. Y no se está buscando controlar el texto, sino volverlo necesario. Lo mismo en el derecho. Si solamente se legisla en función de lo que
se tiene que legislar, pero no se siente el verdadero peligro de que algo ocurra, si solamente se aplica una ley, pero no se siente el verdadero peligro de que un acontecimiento trágico se repita, es muy probable que el nivel de eficacia y de utilidad para la vida del derecho baje. Tanto el derecho como el teatro creo que dan mejores performances cuando se vuelven reactivos a los acontecimientos que les interesan, cuando logran un registro vital de aquello que ni siquiera es necesariamente corpóreo, sino que se da en el plano de lo incorpóreo. Cuando no es que se entregan a actuar en relación a lo que se ve, sino en relación a lo que se visiona. Cuando, como diría el maestro de teatro, el verdadero maestro de teatro Peter Brook, cuando se logra hacer visible lo invisible. Cuando se logra, si se quiere salir, la paradoja es linda, hacer visible lo invisible, pero si nos corremos un poco de la paradoja es cuando se logra volver sensible lo invisible, cuando se logra visionar lo invisible. Los grandes legisladores, los grandes jueces, los grandes doctrinarios, en general tienen esa capacidad de volver sensible a un acontecimiento pasado o futuro y mostrar qué texto, qué condena, qué acción o qué omisión es necesaria para operar en relación a ellos. Para eso, tanto en el campo del teatro como el derecho, es necesaria una capacidad de dramatizar. Dramatizar, de descubrir los dramas, de poder presentarlos. A veces para ver aquello que no está directamente ocurriendo ahora o que no ocurre directamente ante los ojos de quien tiene la capacidad de operar en relación al drama, a veces para tratar de encontrar la forma de comunicar aquello que nos atraviesa tan inmediatamente que se puede volver una experiencia tan personal que es lejana para otros. Venimos bien de tiempo, sí, creo que estamos promediando la mitad del recorrido. Sí, 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 venimos bien. Bueno. En relación al teatro y al derecho hay muchos parecidos. O sea, así como el derecho también opera sobre dramas, como típicamente lo hace el teatro también trabaja permanentemente con regulaciones y con leyes. No tiene otra forma de funcionar que no sea reconociendo las leyes de composición de su espacio y sin preguntarse qué es legítimo y qué no en escena. Uno de los grandes maestros de teatro que conozco, César Brie, quien tuvo durante 20 años un grupo de teatro en Bolivia, que ahora sigue, el Teatro de los Andes, un teatro boliviano que hace unas obras hermosísimas, muy bellísimas. Organiza el espacio jurídicamente. Establece recorridos posibles, lugares posibles de la mirada, y a partir de ahí establece composiciones. La composición jurídica del espacio no es profana, sino que es una búsqueda de la expresión de imágenes sacras. Pero la organización del espacio sigue siendo a partir de juicios, de hipótesis, de alternativas y de la división y la organización del espacio. Piensen que tanto el proceso teatral, por ejemplo, como el proceso jurídico tiende a la catarsis también. En el teatro antiguo, en la tragedia antigua, se decía que la catarsis, esta experiencia de justicia, era aquella que determinaba la contemplación de una tragedia. Hoy por hoy el proceso seguiría buscando eso, o podría pretender tal estatuto. Aunque en lo concreto ya me dirán cómo es en los tribunales de Corrientes o de Colombia, pero en los tribunales porteños se ha renunciado a la fórmula habitual de las cámaras de apelaciones, que era ¿es justa la sentencia apelada? ¿No? Cuando se apelaba una sentencia, las cámaras se preguntaban si era justa o no era justa la sentencia en primera instancia, y se ha adoptado por la más profana pero más sincera fórmula de se ajusta a derecho la sentencia apelada. Se busca la adecuación a la ley y se difiere en el legislador la posibilidad de saber qué es justo o no es justo.
hay entonces demasiados denominadores comunes. De hecho, cada tanto cuando repito algo de esta charla, me encuentro con la práctica teatral y la jurídica mucho más cerca que la última vez que me acerqué a este paralelo. Originalmente pensaba que el teatro y el derecho eran prácticas casi opuestas. Eh, Hoy por hoy siento que las diferencias son más bien sutiles, más allá de cómo se efectúa en última instancia el teatro y el derecho, que es poderosamente distinto. Eh, Desde luego, el teatro tiende a la repetición del drama, tiende a la catarsis a partir de la expresión del dolor y la expresión de un dolor primordial, a la reparación a partir de la repetición de historias. El derecho tiende a la regulación del drama, a tratar de contener el dolor inevitable y a favorecer una alegría posible, o por lo menos son sus objetivos habitualmente anunciados. Eh, pero, insisto, tienen mucho más parecidas que diferencias. Piensen en una diferencia típica. Se supone que desde la estructura formal de conocimiento del arte y de la disciplina jurídica, el arte, sea la literatura o el teatro, trabaja con la ficción. Y el derecho se supone que trabaja con la verdad. Sin embargo, en el derecho, en los procesos tenemos verdades materiales, verdades formales, procesos en donde sí son inquisitivos y se busca una verdad, pero donde el proceso puede terminar más allá de que la verdad no se encuentre. Procesos dispositivos, en donde se llega a una sentencia y se establece se conviene una verdad a partir de lo que las partes han logrado probar o alegar, que puede o no puede tener que ver con los hechos sobre los que en definitiva las sentencias operan. Y en el teatro no hay, no hay un único orden de verdad, o por lo menos no hay una pregunta por la verdad en el sentido en la que nos la podemos hacer en el cotidiano. A Michel Foucault, a fines de los años 70, un dramaturgo, un teórico del teatro japonés, Moriaki Watanabe, le hizo un par de entrevistas. En una de esas entrevistas comparó su filosofía con una dramaturgia. Foucault se mostró muy halagado. Le dijo que le hace bien escucharlo porque él entendía que no era un filósofo, que su trabajo se parecía más al de un dramaturgo. Y en particular porque él, como los dramaturgos, y en contra de los filósofos, no se interesaba por una búsqueda de una verdad objetiva. Dice, si uno va a un teatro y la pregunta por la verdad y la mentira no aplica. No es ni verdad ni mentira que hay un rey en escena. Uno está viendo un rey y punto. Más allá de eso. El teatro compone planos de la verdad, así como también los compone el proceso. Si leen Hamlet, por ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos de resolución jurídica teatral adentro de una obra de teatro, donde Hamlet denuncia los hechos que conoce a partir del montaje de una obra de teatro, o La Filecilla Domada, otra obra de Shakespeare, que no sé cómo la conocerán ustedes. A Buenos Aires llegaron hay dos versiones dando vuelta. Ustedes, pues no sé qué porcentaje hay de gente de Colombia, gente de Corrientes. Una es La Doma de la Bravía y la otra es La Filecilla Domada. Son obras en donde también se plantea una composición de realidad mixta. Lo que habitualmente se entiende como la trama de la Filecilla Domada no es la obra de Shakespeare, sino una obra que sucede dentro de la obra y que los comediantes de la obra exhiben a un elenco de sirvientes de un lord que están haciéndole creer a un borracho que en realidad estaba loco y que él mismo era un lord. Hay unas composiciones de verdad que son un delirio. Y bueno, pueden también ver 6 personajes en busca de un autor de Pirandello, que transcurre en un ensayo en donde los personajes se presentan. O sea, el juego entre la verdad y la mentira
es variado y múltiple, tanto en el teatro como en el derecho. Pero bueno, en el teatro, la composición, la regulación, el descubrimiento de la verdad está en el servicio de la expresión del drama, y en el derecho, la composición, el descubrimiento de la verdad está al servicio de la, si se quiere, de la regulación del drama, o de la neutralización de algunos de sus efectos nocivos. Así que, teniendo las dos disciplinas, ahora estoy trabajando en la idea de que hay un limbo entre ambas disciplinas. No hay una frontera entre una disciplina y otra, sino que hay una zona de solapamiento, y una zona de solapamiento que no pertenece ni claramente al teatro ni claramente al derecho. No se ubica en la noción de limbo. Limbo aparentemente es un término que viene del mundo de la indumentaria. Era en el mundo latino la horda o el dobladillo del final de los vestidos. Lo tomaría de ahí la teología cristiana para mandar ese borde a aquellos que murieron sin recibir el bautismo, pero sin haber pecado. O sea, aquellas almas de personas que no tenían otro pecado que no sea el pecado original. Y el limbo más importante que tenemos en el mundo del arte es el limbo del Dante. Quienes hayan leído la comedia del Dante recordarán el cuarto canto del infierno, que es donde Dante ubica a las almas virtuosas de quienes vivieron antes de la proclamación de la fe. Entonces ahí están los antiguos trágicos, los antiguos poetas y aquellos referentes de virtud del Antiguo Testamento. Algunos de ellos, otros, dice Dante que bajó Jesús y los rescató y se los llevó al cielo. En el caso de la comedia, el limbo es y no es parte del infierno. Es el primer anillo del infierno, es donde se encuentra Dante ni bien cruza el Aqueronte, pero Dante no menciona ninguna condena. Su única condena es carecer de la contemplación de Dios. Jorge Luis Borges sugiere que la condena de quienes yacen en el limbo del Dante se parece a la angustia o el terror que se puede sentir en un sueño, en donde algo puede ser terrorífico aunque uno no vea un padecimiento particular, donde la mera presencia de una figura, un mero estar, puede volverse horroroso. Sugiere Borges que así debe ser el horror que se experimenta en el limbo del Dante. Juan Hernán Ulm, un profe a quien también espero que conozcan en algún momento, profesor de estética de Salta y doctor en letras, creo. Trabajamos sobre la noción del limbo en los últimos meses. Creo hoy que entre el derecho y el teatro, que entre el derecho y el arte, no hay una frontera clara. Hay prácticas, fenómenos, personajes que no pertenecen claramente ni al mundo jurídico ni al mundo teatral, que pertenecen a un limbo, en donde son de ambos mundos y de ningún mundo. Hay como formas de encontrar ese limbo. Hay que encontrar un interés de encontrar ese limbo. A mí personalmente me fascina, pero si buscan los referentes míticos antiguos, van a ver que sin caer en las tragedias, que uno las podría enrolar claramente como pertenecientes al mundo teatral, pero en la Odisea van a encontrar montones de versiones teatrales, una memorable del Teatro de los Andes de Bolivia, y también un montón de referencias a la Odisea en textos jurídicos, en discursos jurídicos y en análisis jurídicos. La Odisea también pertenece a cada uno, es fácil el recurso porque está en todos los limbos, porque pertenece a cuanta disciplina se les ocurra. Creo que es posible trabajar en cualquier disciplina y pensarla a partir de la Odisea.
como un ejemplo del trabajo que hacemos con Gonza, desde la estética del derecho, nos invitamos a repensar las referencias que hay en el mundo jurídico a los mitos antiguos. La Odisea incluye un episodio memorable, el encuentro de Ulises con las sirenas. No sé qué tan presente lo tienen. Lo cuento como si no estuviese fresco. Ulises participó de la guerra de Troya. Logra sobrevivir y en el camino de retorno a Ítaca es secuestrado por una diosa. En ese camino de retorno, después es liberado y de camino ya definitivamente a Ítaca, se encuentra en una corte muy cerca de su tierra, en donde lo agasajan y le piden que cuente qué pasó en todos estos años que volviendo de Troya nunca llegó a casa. Y él cuenta esta historia. Y entre los episodios de esa historia que cuenta que con su tripulación pasaron por una isla donde encontraron una diosa, a Circe, que él les recomendó que para que descubran su camino tenían que ir al Hades y hablar con Tiresias, con el único alma que mantenía su conciencia completa en la ultratumba, que les iba a indicar su camino. Y cuando volvió, Ulises y su tripulación del Hades, sabiendo qué camino tenía que seguir, Circe les dijo, bueno, perfecto, pueden ir por ese camino, pero se van a encontrar con las sirenas. De las sirenas, la única forma de protegerse es cuando cierran los oídos, porque si escuchan su hermosa voz y sus promesas de saber, no van a poder resistirse. Ahora, si Ulises le dice Circe, vos querés disfrutar de la voz de las sirenas, hacete encadenar, hacete atar al mástil del barco y cuando, escuchando las sirenas, le pidas por gestos razonablemente a tu tripulación que te desaten, que van a tener sirena en los oídos para no escuchar las sirenas, dale la instrucción a tus marineros de que te aten más fuerte. Y así hacen. Y por Ulises sabemos que las sirenas le prometieron, con su bella voz, a Ulises contarle todo lo que pasó en Troya, lo que iba a encontrar en Ítaca y sus secretos y sus verdades más profundas. La tripulación lo ató y todos sobrevivieron. Después, la tripulación de Ulises se cruza con un monstruo de Sila que le devora a 6 tripulantes. Después son castigados por una falta y mueren casi todos sus tripulantes. Pero extrañamente ese episodio sencillo y sin costos para la tripulación de Ulises, ha sido objeto de múltiples referencias en la historia de la filosofía y en parte de los discursos y textos jurídicos. En filosofía se suele, he leído que se ha mencionado, que la historia de Ulises es un ejemplo de constricción para no ceder a la tentación de las pasiones, el llamado a las pasiones, de una pasión excesiva. Atarse al mástil de cierto ascetismo para poder sobrevivir a las tentaciones. Y, por ejemplo, en la Corte Suprema Argentina, el presidente de la Corte Suprema Argentina, en un discurso de apertura de las sesiones de apertura del año judicial de hace unos 3 o 4 años, invitó a los juristas a que nos atemos al mástil de la ley, como una forma de no ceder a las tentaciones. Ahora, yo creo que la ley no es el mástil. La ley es lo que enunció Circe, que le dijo cómo tenía que lidiar con las sirenas. El astuto no era Ulises, el saberlo tenía la diosa, lo tenía la bruja. Y era una ley de composición. Lo que le dio justamente a Ulises fue la herramienta para gozar, para disfrutar, no para abstenerse. Le dijo cómo era la forma de disfrutar. Y le dijo que hasta donde podía disfrutar era de la voz de las sirenas, que más allá el peligro era excesivo. Y supongo que va por ahí el tratar de separar la paja del trigo, el ejercicio de distinguir qué es lo posible y qué es lo necesario.
no ponerse escena a los oídos, sino saber que está el margen de andar bien atado y de disfrutar hasta donde se pueda disfrutar, que hay una posibilidad de dosificar. Eso uno de los ejemplos. Después, si en la historia argentina hay muchas referencias, pero hay una que une la literatura, el teatro, el derecho, y se puede ver pasar si hacen el recorrido de un drama real a un drama jurídico, un drama literario, un drama teatral, y que marca además el origen del teatro argentino. La historia de Juan Moreira. Juan Moreira fue un cuchillero de mitad del siglo XIX, que murió en Lobos, atravesado por creo que un cuchillo que iba arriba de un rifle de un oficial de policía que lo encontró tratando de escapar. Un cuchillero bien conocido, era de los más fuertes y terribles de los que conocía nuestra tierra. 5 años más tarde de la muerte de Juan Moreira, cuando ya había terminado toda la aventura, la persecución policial y los procesos judiciales en su contra, Eduardo Gutiérrez escribe una novela sobre Moreira. La novela se hace muy conocida, ¿no? En épocas de no internet y no tele y no cine y no radio todavía, salía como pan caliente. Pocos años más tarde, la familia Podestá, una familia de cirqueros, hace un mimodrama sobre la historia de Juan Moreira. Le fue tan bien al mimodrama que decidieron ponerle diálogos. Y ese mimodrama con diálogos, basado en una novela, basado en un drama jurídico real, se transformó en la primera gran obra de teatro argentino. De hecho, la interpretó el mismo actor durante como 40 años. Moreira murió con alrededor de 40 años y Juan José Podestá interpretó ese papel por otros 40 años. Ahora se dice que realmente era tan grande la fuerza del acontecimiento teatral que no solo se hizo eco como el acontecimiento real en la escena, sino que movió los ejes de la realidad, movía los ejes de la realidad. Hay anécdotas de las presentaciones de esa obra. Se dice que en algunas, en el momento en el que a Moreira lo rodeaban policías y lo estaban por matar, cuchilleros de los pueblos se metían en la escena para defender a Juan Moreira para que no lo maten. Totalmente absortos por lo que estaba pasando en escena. En alguna otra función, Podestá le pidió a uno de los que hacía de policía, que moría durante la trama de la obra, que se quede tirado, que se quede en un rincón tirado muerto. Y se fueron todos, el tipo quedó tirado. Parece que el público se acercaba para ver si el tipo estaba bien. La anécdota quedó lo suficientemente grabada como para que la podamos rescatar hoy. O sea que el susto que se pegaron fue un julepe importante. Cuando Podestá era un tipo grande, le entregó un premio el presidente de la Nación, creo que Marcelo Torcuato Alvear, o sea, década del 20, y cuenta sus memorias Podestá, que a la salida del acto, del premio a su trayectoria, un gaucho lo paró y le dijo que quería conocerlo, que había viajado especialmente muchos kilómetros para conocerlo, y que era un honor finalmente conocer a Juan Moreira, era un honor finalmente conocer al legendario cuchillero. El juego ahí entre la verdad y la mentira y la capacidad de componer verdad tiene un caso muy hermoso en el de Juan Moreira. Si buscan crónicas, lo que ha escrito Borges bajo seudónimo sobre Juan Moreira, Borges le agrega un par de vueltas de tuerca. Cuenta, por ejemplo, de un incidente que lo presenta como algo real, pero de lo que no hay crónicas, de un chico que habría matado a alguien y que cuando lo interrogaron aseguró ser el hijo de Juan Moreira, pero que los números no daban porque el chico tenía 20 años y Juan Moreira había muerto hace 30. Y cuando la madre lo fue a buscar, la madre repitió la historia del hijo, diciendo que sí, que en efecto, que su hijo era, que el padre de su hijo era Juan Moreira. Porque de hecho, ella lo había conocido a Juan Moreira porque habían tenido un amorío
a la vuelta de la función de teatro que había hecho en el pueblo donde ella vivía. Bueno, y así hay 3 o 4 más, pero estoy como para cansarlos si sigo. Si buscan los fenómenos teatrales en los fenómenos jurídicos, no sé cómo será en Colombia, no sé cómo será en Corrientes, pero en Buenos Aires es muy común que se recurra a la actuación, a la performance o al drama para tratar de solventar problemas legales. Tengo un muy buen amigo, que creo que corresponde que no mencione su nombre, que se dedica a representar sindicatos, que me ha mencionado que ha llevado carniceros recién salidos de su trabajo, bien cargados de sangre, a discutir las paritarias salariales con sus empleadores, y que era mucho más persuasivo el señor exagerando la nota sobre lo que pasaba en su vida que él argumentando sobre sus derechos y los aumentos atrasados. Y así podría seguir. Si tienen alguna duda, pregunta, la charlamos, y si no, eso más o menos es el grueso del paralelo que quería contarles. Acá Rosa Sánchez pregunta, yo leyendo el chat, ¿por qué es tan inexistente el estudio de las relaciones entre el teatro y el derecho, dadas las conexiones evidentes que mencionaba recién? Supongo que se refiere a los programas de estudio en derecho, al menos en las facultades de Argentina. Bueno, me parece que el caso de las universidades colombianas quizás es un poco distinto, pero al menos de lo que tengo conocimiento yo, me parece que hay, no sé, como una diferencia exponencial de lo que sucede entre los planes de estudio en Derecho en Latinoamérica y en Europa. No sé si me corregirás vos No, mira, respecto a estas conexiones entre los lenguajes artísticos en general y lo jurídico, ¿no es cierto? por lo menos solo podría hablar y en forma limitada de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, los programas de las carreras de Derecho tienden cada vez más a ser una tecnicatura, en donde lo que se enseñan son los códigos, y se lo vuelve cada vez más profesional y más volcado a la negociación. Las modificaciones han tenido que incorporar idiomas y no práctica artística. Pero de todos modos, por ejemplo, la UBA ofrece en sus programas cursos de teatro. Entonces, intuitivamente hay una idea de que es importante de que los alumnos lleguen, aunque sea como una actividad de extensión, a cursos de teatro. Y sí hay un gran trabajo, por lo menos es fácil encontrar en Europa y también en Buenos Aires, de vínculo entre el derecho y la literatura. Como hay tanto de práctica de escritura en el mundo jurídico, eso ha quedado mucho más a mano. ¿Por qué no se explora más, o por qué no es más evidente la exploración entre el teatro y el derecho? No lo sé. Sí hay, bueno, como mencionaba Lucía al empezar, hay un sinfín de obras de teatro de tema jurídico, casi todo el teatro isabelino, casi todas las tragedias griegas, mucho del teatro contemporáneo tienen algo de jurídico en su seno, y sí hay mucha doctrina que analiza obras de teatro, y hay muchos estudiantes de Derecho que practican teatro como para mejorar sus recursos de exposición frente a un tribunal o en una audiencia, pero no tengo mayor noticia de gente que esté buscando el paralelo en Buenos Aires, más allá de mis amigos y yo, el paralelo entre ambas prácticas, sin someter una a otra. Hasta donde yo conozco, en general, cuando se asocia derecho y teatro, a una se la somete a la otra. No Claro. sé si respondo a la pregunta. Es hasta donde llego nomás. A mí me surgían varias preguntas, sobre todo por algunas cuestiones que vengo pensando que tiene que ver justamente con sopesar la dimensión dramática, como decías vos, del espacio, ¿no? Del espacio tribunalicio, cuando hablabas esto de la división de la organización del espacio, ¿no? Em, Digo, tomando de herencia algunos estudios que habrá hecho Esther Kaufman en el ámbito de la antropología jurídica. No sé si la identificás, pero bueno, ella es muy estudiada cuando se tratan cuestiones
juicios de lesa humanidad. Hay una investigación muy interesante de ella, que es a través de una observación participante asistiendo a algunas de las audiencias del juicio a las juntas, donde, bueno, justamente hace identifica, digamos, las posiciones que ocupa cada actor o sujeto judicial en el tribunal, ¿no es cierto? Ya digo, digamos, los jueces digamos, en esa especie de altar, los fiscales, los querellantes, bueno, la audiencia, digamos, ubicada en determinado espacio, que cada persona interviniente tiene que vestir de determinada forma, el lenguaje que se utiliza, es decir, ciertos modismos y ciertos rituales, como mencionabas vos, que construyen esa dimensión o ese sentido dramático del espacio, ¿no es cierto? Y yo por ahí me preguntaba cómo se reconfigura esta dimensión dramática o esta carga sensible en las plataformas virtuales, digamos, ¿no es cierto? Porque, y hablando particularmente de este tipo de juicios que son bastante particulares, estamos hablando de los juicios de lesa humanidad, que actualmente, por ejemplo, también se transmiten, ¿sí? Por ejemplo, por Zoom, ¿no es cierto? Donde me parece que, digamos, se pierde, al menos esto lo arrojo como posible hipótesis, se disuelve ese dramatismo que puede existir, ¿sí? en el tribunal, presencialmente, ¿no? Se me ocurría pensar eso, digamos, qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana eh, Mire, entre ambos por lo pronto, espacios. creo que en la pregunta hay un saldo de verdad, queda en voz pasiva una verdad. Hay una relación de pérdida y ganancia en donde no es equivalente la experiencia de la contemplación de una filmación de un juicio que el presenciar esa escena, sin duda. Así como no es lo mismo ver una filmación de una obra de teatro que ver la obra de teatro. No sería lo mismo si estuviésemos nosotros juntos en un aula compartiendo un clima, un mosquito, una ventana, un ruido, una cara, un rostro, un humor, que el estar por acá. No sé si se puede hablar en términos de mejor o peor o de preferible. Sin duda está bueno que haya registro de esos eventos y que puedan acceder que puedan distribuirse en un público superior al que podría estar presencialmente ahí. Pero hay un saber que lo tiene el testigo, por un lado. Y por eso no es lo mismo leer un testimonio de alguien que atravesó una guerra que haber estado en la guerra. No es lo mismo haber estado en la escena que te cuenten cómo es haber estado en la escena. Es otro grado y otro tipo de testimonio. Me da la sensación de que agrega una incertidumbre y una posibilidad y que todavía estamos viendo cómo nos hacemos la pregunta. Que lo que está bueno por lo pronto es que no demos por hecho, que no naturalicemos el significado o la potencia de eso y que vayamos viendo qué hacemos. Que no demos por hecho que una experiencia equivale a la otra. Por lo pronto, en el Tribunal Superior Porteño, hace poco las audiencias obligatorias de trámite que tiene incorporó la posibilidad de la audiencia virtual. Hasta hace un año o 2 años las audiencias eran solamente presenciales. Se caía de Maduro que por qué no incorporar la audiencia virtual. Pero todavía no hay una reglamentación, no hay una política que permita saber qué causas son para una audiencia virtual y qué causas requieren una audiencia presencial. Perdón, doctor, yo quería comentar algo respecto a la pregunta que comentaba Lucía. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, la escuchamos, Tania. Disculpen primero, bueno, todo lo que soy alrededor, porque de verdad, qué vergüenza. Estamos en carnaval y, bueno, ahora mismo estoy en la comunidad y se escucha vallenato, se escucha atrás el televisor, se escuchan los buses, pero sí me escuchan un poco. Sí, te escuchamos, Tania.
Te escuchamos, Tania. Vale, listo. Quería compartir algo sobre lo que compartía Lucía ahora y tenía que ver un poco con lo que el doctor también mencionaba y es el ejercicio de lo que significa el juicio oral, por lo menos en Colombia, con respecto a la mise en scène. Es decir, ese sentido representacional de lo que significan eh, los personajes, es decir, los sujetos procesales dentro del juicio. Esa digámoslo así, ceremonia, ¿no? De la que hablaba Lucía ahora, y todo lo que ha comentado el doctor respecto a la corporalidad. Yo siento con respecto a la pregunta que hicieron en el chat, que esas relaciones entre el teatro y el derecho cada día son más fuertes, porque es que nos acercamos, y precisamente con el ejemplo que ponía la doctora Lucía, de lesa humanidad, por lo menos aquí en Colombia nos acercamos mucho con estos juicios que tienen que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la guerra, la situación de las víctimas, de aceptar el perdón, la reparación y toda esta situación. Eso es bastante lo que mencionaba ahora la doctora Lucía, que se transmite por Zoom, que es una cosa pública. Es decir, para mí, la relación entre el teatro y el derecho cada día es más fuerte. Al contrario de lo que de pronto quizá preguntaba la persona que estaba en el chat, que veía como diferencias. O sea, para mí hay muchos más acercamientos, no sé qué piensan ustedes. Como para no, quería participar porque ya sentía que me estaba como ahogando en medio de la pregunta, que quería participar, perdonen. Pero quería decir eso, doctor, usted perdone. Encantado. Sí, yo creo que el hecho de que podamos estar charlando acá también es un tema de que hay un crecimiento del vínculo entre el teatro y el derecho. Que si no estuviese pasando, si el fenómeno no fuese como lo describe Tania, no estaríamos aquí conversando. En parte. Y que así como crece la virtualidad, crece la resignificación de la presencialidad. Como esas cosas que le damos más, cuando las podemos perder, la valoramos distinto. Se rompe el automatismo con relación a la presencialidad. Así que sí, estoy de acuerdo. Lo que sí echo de menos es mayor espacio de formación en teatro para la gente de derecho y más espacio de reflexión sobre el limbo dramático que une ambos mundos. Pero capaz que es de vicioso nada más, de ganas de que haya más de esto. No porque haya necesariamente poco. También me resonaba por lo que comentaba Tania y también por algunas cosas que mencionabas en la clase, así como el teatro regula o gestiona el dolor y el derecho regula ¿cómo era que habías dicho? No el dolor, sino, bueno, eh, te voy a citar mal, digamos, pero me resonaba por algo que también menciona Balandier, que es que el ritual jurídico también está destinado a la purgación colectiva de la violencia, ¿no? Que me parece que va en consonancia o que forma parte de todo este caldo de cultivo que abona al sentido dramático del ámbito judicial. Sí. Sí, es que creo que la principal distinción que logré hacer entre la gestión del drama que hace el derecho y la que hace el teatro es que el teatro tiende a la repetición del drama. O sea, hoy por hoy podemos seguir viendo representaciones de dramas de hace 3.500 años, y donde se busca que el drama ese se repita. Y el derecho busca como un esfuerzo contrario, ¿no? Busca que algunos dramas no se vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir una muerte, un homicidio, un genocidio, pero que en definitiva lo que el teatro busca repetir, así como lo que el derecho busca suprimir o regular, tiende a una experiencia de justicia común, tiende a una catarsis común, por diferentes medios, opera en relación a una experiencia común, y son generadoras por diferentes vías
de una experiencia de comunidad. Mi maestro Miguel Morey, cuando hace el resumen del nacimiento de la tragedia de Nietzsche, sugiere esto, que la tragedia surge como una condición de posibilidad de la polis, que la tragedia da lugar a la polis, que el teatro da lugar a la polis. Y sin duda, bueno, y el derecho lo organizaría, pero son realmente fenómenos parientes. Sí, sí, sí. Em, sí, totalmente de acuerdo. Em, yo también me preguntaba cuando decías que el derecho o que los juristas más lúcidos, digamos, son aquellos que adelantan el derecho o que formulan un derecho que visionan lo invisible. Me preguntaba cuál es la fuente del derecho entonces, ¿no? Porque siempre se piensa el derecho al menos positivo por detrás de los acontecimientos, ¿no? Una vez que acontece este problema, que sucede el conflicto en la calle, bueno, recién aparece el derecho. No sé si estaba planteado así, si lo entendí de esa forma, pero se me ocurría también preguntarme cuál es la fuente del derecho, entonces, si estamos hablando de un derecho que visiona lo que aún no acontece. Eso es una muy buena pregunta. No sé si podría tener una respuesta. Sí, sí tengo la sensación de que el, creer que el derecho es la ley es como confundir el pincel con la tarea del pintor. Eh, el sistema jurídico está al servicio de una práctica jurídica, pero no es el objeto de la práctica jurídica. En todo caso, la práctica jurídica se interesa en el acontecer humano. La fuente del derecho debe ser semejante. También depende en qué sentido se entienda fuente. Digo, pensando en el preámbulo de nuestra Constitución, por ejemplo, que por lo que vi la colombiana no lo tiene, pero la nuestra empieza diciendo, nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad de elección de las provincias que lo componen, creo que estoy bien, ¿no? Y en cumplimiento de pactos preexistentes. Chiste habitual en las clases con amigos. Los pactos preexistentes son los pactos que se firmaron después de batallas. General, después de la batalla de Caseros, de Cepeda, de Pavón. Los pactos preexistentes son son los armisticios. O sea que en definitiva la fuente última de nuestra Constitución es el agón, es la lucha. Y tampoco estoy inventando nada, ¿no? La teoría de Kelsen dice que la norma fundamental es si A manda y B obedece, debe ser que A manda y B obedezca. O sea que en definitiva hay un presupuesto que es un acontecimiento en donde dos pelearon y alguien ganó. Pero corrido de la lógica binaria, la fuente última del derecho es el acontecer. Es algo que nos es propio. Y el teatro también lo muestra así. O sea, me quedó, no lo mencioné, pero creo que la obra de teatro más antigua de la que tenemos registro en Occidente es el Prometeo encadenado, de Esquilo. Y Prometeo es la historia de una condena, es un drama sobre la condena de Prometeo. Y a Prometeo se lo condena por el robo del fuego, por darle a los hombres, y ahí sí hombres, porque la mujer viene después, los recursos para el desarrollo técnico y artístico. Hay, hay algo ahí en donde el origen de la sociedad y el origen de las consecuencias jurídicas de la condena, de las condenas del hombre, es un robo también, es una lucha, es un enfrentamiento entre dioses. Digo, pensándolo, tratando de rumiarlo mientras lo estamos charlando. Pero es posible que la fuente del derecho sea el agón, sea la lucha, en un sentido muy amplio, ¿no? Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quisiera participar.
Yo querría preguntarle la temperatura que hace a Tania en donde está. Se me hace que debe tener un calor fenomenal ahí. Se ve caluroso desde acá. Me parece que anda con unos problemas de sonido importantes. Bueno, en principio agradecerte, Cristian. La verdad que siempre que ya llevamos varias ediciones participando juntos y craneando nuevas actividades, propuestas, y siempre, al menos en lo personal, salgo enriquecida, porque bueno, también me alegra escuchar voces disonantes dentro, en este mundo, en el mundo de lo jurídico. Bueno, a mí me pone muy contento cada vez que me invitas, así que espero que sigamos compartiendo. Me ayudas a empezar a repasar y a ensayar cómo expresar lo que estoy trabajando, así que me alegra un montón, un montón, un montón. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Y muchas gracias a todos quienes participaron de este momento virtual. Bueno, Tania, me parece que bueno, también sigue con problemas de sonido, así que voy a despedirte en nombre de ella también, de la Universidad del Sur. No, aquí estoy, aquí estoy. Estamos en plenos carnavales en Colombia, pero tú sabes cómo es esta tierra de loca. Nada, darle las gracias, darle muchas gracias a Lucía, al doctor Cristian, por invitarme, muy honrada, desde acá, desde Cartagena, Colombia, de la Universidad del SINU. Tienen una persona que les puede apoyar en sus investigaciones. Yo soy una persona muy inquieta alrededor de lo que tiene que ver como artista escénica que soy, como performer, como activista de derechos humanos. Relaciono mucho el teatro con el derecho, pero no desde el punto de vista de investigación, de muchas ponencias y esto, sino de hacerlo real en las comunidades. Es decir, cómo puedo influir yo como artista en ellos, en las víctimas, en los desplazados, en las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, desde ese punto de vista, el próximo año vamos a desarrollar una investigación en la que vamos a invitar al doctor Cristian y a Lucía. Y de seguro nos vamos a conocer personalmente. ¿Quién quita? Me encantaría, Tania. Y con ese mate que se están tomando tan rico. Delicioso. Me encantaría, de Tania, verdad, y coincidir y muchas gracias por ser unos académicos tan rigurosos, y gracias a mis estudiantes que se conectaron, a Daniela, a Mauricio Vallejo. Y no es fácil porque son días difíciles, son días de fiesta, la gente está en su casa o están rumbeando. Entonces, estudiar es un reto en estos días. Pero aquí estamos y lo hicimos, doctor Cristian, lo hicimos. Muchas gracias por también, Tania. Muchas gracias, Tania, y espero coincidir en mi visita a Colombia con la temporada de carnavales también. Bueno, nos despedimos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, de nuevo. Muchas gracias a Tania. Y bueno, espero encontrarnos en un próximo encuentro en un futuro no tan lejano. Será un placer. Hasta entonces. Muy buenas noches.